La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acentos, un programa dedicado al análisis de la sociedad, del arte y la cultura. En esta ocasión agradecemos a la Librería Andrea por prestarnos este bello espacio para hablar sobre la literatura zacatecana contemporánea. Para eso tenemos dos invitados muy especiales y queridos, colegas de la Escuela de Letras y grandes también creadores y críticos. Por un lado tenemos a Citlali Aguilar, que es egresada de la Escuela de Letras, hizo su maestría en la UDG, literatura mexicana, y actualmente se dedica a hacer una investigación sobre la literatura zacatecana, ¿no? Un recorrido de la literatura zacatecana de los años 50 para acá, para el presente. Y también a David Castañeda, también un compañero egresado de la Unidad Académica de Letras y actualmente cursando la maestría también aquí en Zacatecas. Él es becario del PECDAS por creación en poesía. También bienvenido, David. Gracias por la invitación. Bueno, pues nos gustaría empezar con Citlali, por supuesto, porque tienes digamos, recorrido, esta investigación fresca que estás haciendo de la literatura zacatecana contemporánea. ¿Cómo enfocaste esta investigación? ¿Cómo empezaste a trabajarla? Y, digamos, ¿cuál ha sido esta línea que has seguido y autores que has, digamos, destacado y por qué los has hecho así? Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Esta investigación en realidad empezó en la licenciatura por la tesis de licenciatura que quise estudiar a José de Jesús San Pedro y al momento de estar investigando sobre él me di cuenta que no había literatura sobre él, o sea, no había estudios sobre él, no había crítica, no había una fuente demasiado grande de artículos, ensayos, investigación, no había gran cosa, ¿no? Los únicos que han hecho hasta ahora estudios al respecto han sido Alejandro García, un poco Juan José Macías, algunos que otros ensayos, pero de forma muy superficial, ¿no? Sobre lo que San Pedro en ese caso había hecho, ¿no? Y posteriormente quise seguir por esa línea, ¿no? Porque es importante que habiendo una gran fuente de talento artístico, literario en Zacatecas, no haya un seguimiento de lo que se está haciendo, ¿no? De lo que se está produciendo, de los autores, de los géneros literarios. En general no hay realmente mucho en dónde buscar esa información, ¿no? Y bueno, pues este proyecto empezó con la beca también de PECDAS y ahora está en proceso de edición también por el PECDAS. Y pues básicamente es un estudio sobre los géneros literarios, los principales géneros literarios que son pues teatro, narrativa, poesía y el ensayo, ¿no? Entonces hay una importante producción literaria, sí la hay. En teatro tenemos solamente a Alberto Huerta, ¿sí? Es el único que ha publicado teatro en cuanto a literatura zacatecana. No es un campo muy favorecido, ¿no? Hay muchas compañías de teatro, o al menos más de dos, pero no tienen una formación tan literaria, ¿no? Rigurosamente literaria. No publican sus obras, por ejemplo, caso que sí hizo Alberto Huerta, sin que tenga los reflectores que otros géneros tienen, ¿no? Por ejemplo, en narrativa yo tomé a Gonzalo Lizardo y a Trino Maldonado, porque el libro se enfoca en autores nacidos a mitad del siglo XX, en los 50, y que siguen publicando hasta la fecha. Y pues más o menos en narrativa los que quedaban más eran Lizardo y Trino Maldonado, quienes se han consolidado ya como escritores importantes, ¿sí? A nivel hasta internacional.
han publicado en las grandes editoriales, han tenido mucho reconocimiento, y ellos más que nada conservan una formación muy autodidacta, por así decirlo, ¿no? Tienen lecturas pues muy importantes, muy contemporáneas, están permeados por todo este flujo de la altermodernidad y de los nuevos discursos y este rollo. En el ensayo es un caso curioso porque generalmente los ensayistas que actualmente están publicando, o los más reconocidos, generalmente son catedráticos de la UAS y sus temas son muy académicos, ¿no? Se enfocan en sus investigaciones particulares, ¿no? Sus tesis probablemente, algunos temas de la escuela, y no hay una apuesta por un criterio un poco más amplio, ¿no? por temas más sociales, ¿no? Por temas un poco para otro tipo de público que no es tan letrado. Y por último, en la poesía sí tenemos, o creo yo, considero, mi criterio es que sí hay una escuela más visible, sí más fuerte, desde López Velarde, ¿no? Que es una figura muy importante para todo el arte zacatecano y nacional también, pero con los talleres literarios, ¿no? Que surgieron en los 60s con el taller de José de Jesús San Pedro, ¿no? que él fue de los iniciadores en este campo, sí ha habido un seguimiento y un cuidado especial por la formación poética, ¿no? Hasta la fecha hay talleres importantes de autores importantes que siguen impartiendo clases y que siguen formando a poetas, ¿no? A jóvenes y de todas las edades con estilos particulares. No quiere decir que todos, que por pertenecer a un taller o por tener una escuela poética escriban lo mismo, ¿no? Pero sí hay un cuidado especial que se ha mantenido desde los 60s hasta la fecha, ¿no? que es constante y que en los otros géneros no lo ha sido de esa forma, ¿no? Hay más huecos que en la poesía, ¿no? En la poesía, ¿quién estás investigando? ¿Qué autores, poetas son los que estás tocando? En la poesía yo tomé, por el periodo que elegí, a José de Jesús San Pedro, a Juan José Macías y a Javier Acosta. Los tomé además del periodo, pues son de los más representativos hasta la fecha, ¿no? Los que han publicado más, han tenido reconocimientos por premios, por publicaciones, etcétera. Y sí, también en mi caso puedo encontrar cierta reminiscencia a lo místico, ¿no? Sus poemas, sus libros, en casi todos encontramos esta necesidad de ver a la poesía como algo superior al hombre, ¿no? En una onda muy platónica, pues sí están configurándose como escritores que todavía apuestan por una inspiración, ¿no? Por algo un tanto divinizado de lo que vendría siendo la creación poética. Bien, en este recorrido que has hecho por estos 4 géneros literarios, has encontrado, digamos, similitudes. Ahorita mencionabas una escuela, quizá una escuela más visible en la poesía zacatecana. No así en el teatro, pues el teatro está, digamos, Huerta como una isla ahí sola, aislada, que el caso de Huerta es interesante para después manejarlo en un programa aparte, porque según me comentaba Alma Ríos, una compañera del periódico, Huerta es el primer, digamos, dramaturgo en Zacatecas que trae a Samuel Beckett a presentar aquí. Yo me imagino el escándalo que debe haber sido presentar a Samuel Beckett en Zacatecas, ¿no? Un teatro del absurdo a veces infumable para quien no, digamos, está ya instruido en esos menesteres. Pero Huerta está ahí aislado. En la narrativa tú identificas a Gonzalo y a Trino, porque ellos dos, y si es que has encontrado, digamos, una escuela, una generación, similitudes en su poética, en su escritura. Yo creo que sí hay unas intercepciones muy importantes en la narrativa. Está esta reminiscencia a la novela fractal, por ejemplo, en ellos. Buscan mucho esta configuración de la novela como fragmentaria, ¿no? Como capítulos que se pueden leer independientes y a la vez todos en conjunto, que tiene mucho que ver pues con la época en la que vivimos, ¿no? Que ya es más fragmentaria, que tiene que ver con
estos nuevos medios de comunicación, el internet, todo es más rápido, etcétera, sí tienen ambos estos puntos de encuentro, ¿no? En la poesía creo que es más visible, pero a la vez más engañoso, ¿no? Porque podemos ver, por ejemplo, a San Pedro, quien siempre se ha consolidado como un escritor surrealista, sí, que él siempre se ha puesto bajo ese estandarte, ¿no? Y enseguida podemos leer, por ejemplo, a Macías, que tiene un tanto más de académico, pero a la vez también más experimental. Y luego, actualmente, Javier Acosta, ¿no? Que está haciendo actualmente una poesía un tanto, más bien muy diferente a lo que es San Pedro y a lo que es Macías, una poesía mucho más compleja y a la vez más sencilla, ¿no? Es más difícil de leer a Javier Acosta en esta línea, ¿no? Que pareciera que está muy discorde, que no tienen una similitud. Podemos leerlos a la par a los tres y pareciera que no tienen ninguna similitud en estilo, pero en el fondo sí hay esta reminiscencia, como les comentaba, lo místico, ¿no? Lo que es la poesía para el poeta, dejar que la poesía sea la que hable, no el poeta. El poeta viene siendo como el instrumento por el cual la poesía se manifiesta, ¿no? En los tres hay esta tendencia de fondo, ¿no? En la forma, los tres tienen un estilo totalmente diferente, ¿no? Pero en el fondo sí está esta tendencia, repito, a lo platónico, ¿no? A esta inspiración que sobrepasa los niveles humanos, ¿no? del poeta. Aquí, bueno, yo quisiera agregar, hay algo importante que dentro de esa línea, sobre todo en la poesía en Zacatecas, creo que ha sido una línea formativa. Se han preocupado más en ese sentido por formar a los jóvenes dentro de esa disciplina de la poesía, más que de la narrativa y otras cosas, aunque también hay nombres importantes, ya lo decía Trino, Gonzalo Lizardo, jóvenes como Joel Flores, Bernardo Araujo, que están haciendo cosas muy interesantes y muy acordes, Oscar, ¿no? Sí, Oscar Edgar López, y muy acordes como decía, a nuestro tiempo. Por el lado de la poesía, yo creo que esa línea la han marcado los talleres. Creo que Zacatecas se ha consolidado como una ciudad tallerista, bueno, hablando de la poesía, y ha sido muy bueno, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso estoy todavía asistiendo, o asistimos también, Citlali, al taller de Javier Acosta, y en ese sentido, a pesar de que, bueno, son líneas formativas, cada uno tiene una poética diferente. Cada quien escribe de una manera diferente y tiene su sensibilidad, su formación académica, incluso, que tiene que ver mucho. Pero al ingresar a un taller, te dan las herramientas o te encausan. Si tú tienes esa necesidad de escribir o esa pulsión de escribir, eso es algo ha sido muy benéfico para los jóvenes. Son los maestros como Acosta, como Macías, quienes te dan todas esas herramientas, te encausan ese impulso de escribir, de querer hacer algo, ¿no? Y en ese sentido creo que ha sido, por un lado, formativa, esta línea, esta, digamos, tradición, pero con sus diferencias de estilos y de, poéticas, ¿no? En ese sentido de la palabra. A pesar de que, digamos, se forman en los mismos talleres, ahorita ya lo mencionaba David, las diferencias de estilo son notables. ¿Cuáles podrían ser como las preocupaciones de los escritores que estudias, que estás estudiando ahorita en tu trabajo, de lo que tú, por ejemplo, has visto en el taller con Javier? ¿Hay como preocupaciones generales? ¿Hay como una especie de
influjo de la realidad que esté tocando a los escritores zacatecanos actualmente, o como Trino, que ni siquiera vive en Zacatecas y parece que escribe más, digamos, al estilo gringo, podríamos decirlo, ¿no? O un estilo diferente, pues más cosmopolita quizá, con esta, ¿cómo le llamaban? Altermodernidad, ¿verdad? De esta generación. Pero los que están aquí, los que escriben aquí en Zacatecas, ¿cuáles, digamos, son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus temas o tópicos? ¿Sí hay como, digamos, una esencialidad en esto o no encuentran, digamos, eso? Claro, sí, yo creo que el mismo tiempo en que vivimos es un gran tema para escribir cosas, ¿verdad? Quienes se acercan al taller son personas que viven esta angustia fragmentaria del tiempo, de muchas cosas, de la realidad, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que se acercan en un primer momento para buscar lectores. O sea, uno va al taller porque quieres que alguien te lea en un primer acercamiento. Porque tus inquietudes más o menos son las mismas que las de todo el mundo. Simplemente uno las quiere decir bien, quiere escribir bien y por eso va a un taller. Yo creo que también aparte de que busques el lector, creo que también hay una preocupación real por publicar, ¿no? Porque de esa forma, se tiene la idea de que de esa forma tienes mayores lectores, ¿no? Y de esa forma vas abriéndote cierto espacio y cierta renombre o cierto prestigio, porque en general creo que escribir ya de por sí es una liberación y es una revolución personal, pero el hecho de tener cierto reconocimiento pues le da también cierto plus, ¿no? Y creo que también hay una preocupación por publicar, y en Zacatecas actualmente el publicar no es fácil, o sea, generalmente muchos buscan los premios, ¿no? Porque de esa forma se le da salida rápida a ese problema, ¿no? Ganas un premio y generalmente ese premio viene incluido con una edición de libro ganado, ¿no? O buscas las becas, ¿no? Buscas el FONCA, buscas el PECDAS o buscas esas otras estímulos que te ayuden a seguir haciendo lo que haces, ¿no? Y de alguna forma darle cierta validez a esa creación, porque es difícil, es un campo un tanto cerrado y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que no tienes algo que te respalde, ¿no? Como Javier Acosta, que ya tiene una trayectoria, ¿no? Como Trino o como Gonzalo, ¿no? Necesitas ir abriéndote un poco los espacios y muchas veces los premios, los talleres, las becas te ayudan un tanto a salir, ¿no? A darte a conocer. Yo creo que también es una preocupación sincera, ¿no? Y que todos la han vivido, incluso Javier, incluso Macías, incluso San Pedro, todos, aunque ahora ya están consolidados, empezaron así, ¿no? Trino fue uno de los que empezó con el FECAS en aquel entonces, ¿no? Con el FONCA. Son escritores que se formaron apoyándose en estos estímulos. Pero, o sea, también somos conscientes de que hay una desproporción terrible entre publicaciones y lectores. O sea, por ejemplo, Gabriel Said publica esto y dice, hay como una relación malthusiana entre, ha crecido de manera exorbitante las publicaciones, todo el mundo publica, pero nadie lee. Entonces, también, ¿qué tan conscientes somos de eso? Sí hay como esa preocupación de publicar, pero ¿publicar para qué? Yo creo que es como tú dices, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que me estoy enfocando a la literatura zacatecana, quién sabe cuántos realmente vayan a leer este libro, ¿no? Quizás solo los que están estudiando letras y que en su materia de literatura regional tienen que investigar algo, ¿no? Sí hay ese riesgo. Sin embargo, creo que por algo se empieza y creo que la crítica, sí, la crítica literaria juega desde mi personal punto de vista, la crítica literaria sí tiene un papel fundamental en hacer más lectores, ¿no? Cuando de algo se está comentando mucho, eso atrae a otros lectores, ¿no? Eso propone nuevos discursos, nuevas discusiones, nuevos diálogos, ¿no? Invita a otras personas a acercarse. Al menos esa es mi intención con este estudio, ¿no? Invitar
a otros lectores a acercarse a la literatura zacatecana, a verla desde otra perspectiva. Justo ahí quería como hacer alguna acotación y también preguntarles esto. Los escritores o los creadores, los novísimos creadores y los que ya están consolidados, son conscientes, digamos, creen que son conscientes de esta tradición literaria zacatecana. O sea, consumimos la literatura regional, la literatura local, o de plano no tenemos a estos autores como referentes en nuestra educación sentimental literaria. Claro, yo sí pienso que todas estas nuevas generaciones están bajo el influjo de muchos escritores, o sea, están influenciados por muchísimos autores. Eso te da una pesadez y una exigencia extra a la hora de escribir. En ese sentido, por ejemplo, hablando de lo local y más hablando aquí en Zacatecas, la gran influencia que creo que todavía afecta a gran parte de los creadores, una influencia a veces impostada porque tal vez no se ha leído a fondo, es Ramón López Velarde. Después, bueno, podemos pasar a los siguientes autores que mencionaba Citlali. Es decir, aparte de tener una influencia local fuerte, muy fuerte, tenemos la influencia cosmopolita, la influencia de escribir tal vez, o de tratar de no escribir como lo hizo, no sé, algún francés, algún norteamericano. Es decir, uno en ese sentido busca la originalidad, que bueno, es un término poco relativo, pero es decir, bajo las influencias de grandes poetas, de grandes escritores, y eso te da una exigencia mayor a la hora de hacer las cosas. Por ejemplo, López Velarde, hablando de estas generaciones, ¿no?, de Zacatecas. Sí somos conscientes de eso, sí consumimos, ¿tú crees?, la literatura regional, la literatura local, y somos conscientes de que nosotros estamos después, mucho después de otros. Yo creo que es un tema bastante difícil de comentarlo en tan poco tiempo, pero creo que tanto es un problema que conlleva dos partes, ¿no? O sea, la principal pareciera ser el lector, ¿no? Si el lector se interesa o no en la literatura local, sobre todo en la contemporánea, ¿no? Porque quizás compramos a López Velarde, ya si lo leemos o no, pues también es otra cosa, ¿no? Pero creo que la otra parte, aparte del lector, sí es este rollo de las publicaciones, ¿no?, de las ediciones, de qué tanto podemos acceder a la literatura zacatecana en la contemporánea, por ejemplo, quiénes están publicando, en qué editoriales, de qué forma consigo ese libro, ¿no? De qué forma yo me hago de esa cercanía con tal autor. Qué tan fácil es realmente acercarnos nosotros por nuestra cuenta, y aparte, si tenemos esa voluntad, qué tanto se nos presenta esa facilidad de tenerlo, ¿no? De verdad poder ser parte de lo que se está produciendo actualmente o de lo que se ha producido, ¿no? Ya para concluir, me gustaría preguntarles cuál es, digamos, su opinión respecto al abuelo literario zacatecano que es Ramón López Velarde, ya lo mencionábamos, este influjo, cómo se ha derramado en la historia de la literatura zacatecana, en dónde lo encontramos hoy en día, en dónde está Ramón López Velarde cuando hablamos de Gonzalo, cuando hablamos de Trino, cuando hablamos de Javier, de Juan Macías, de San Pedro, cuando hablamos de los talleres y de los novísimos creadores que se están formando ahí. ¿En dónde está Ramón López Velarde y qué representa para todos ellos? Este abuelo literario que para muchos podría ser pesadísimo porque es tan, pues tan bueno que a veces preferirías darle la espalda en lugar de seguir sus pasos o tratar de continuar el surco que él abrió. ¿Dónde está Ramón López Velarde y qué representa hoy en día para las letras zacatecanas? Yo creo que está vigente a veces en su propia ausencia, ¿no? O sea, a veces lo queremos negar tanto que esa negación hace que crezca más esa figura tan pesada. Yo creo que, al menos en la poesía, López Velarde es una figura que nunca va a desaparecer, ¿no?
y si desaparece, también va a ser una forma de seguir haciéndolo presente, ¿no? Por muy contrario que parezca, yo creo que no se puede ignorar, no se puede dejar de lado esa figura, no solo por su calidad como poeta, ¿no? Sino precisamente por lo que representa, ¿no? Toda esta cultura, toda esta tradición que con él se ha creado, ¿no? A partir de él ha habido un parteaguas en la literatura nacional incluso, ¿no? Entonces sí es una figura importante, pesada, y creo que al menos en la poesía, no sé, no lo he revisado aún en otros géneros, pero creo que en la poesía está muy presente, ya sea por querer negarlo o por querer superarlo o por querer hacerlo presente, está ahí. Sí, bueno, yo igual coincido que López Velarde sigue siendo el gran padre soltero de muchas generaciones, ¿verdad? Yo creo que me incluyo en ella. Creo que no ha tenido un genio igual, que lo iguale en ese poder poético, ¿verdad? Y creo que, bueno, no sé si sea como una especie de reto, de hazaña, querer mejorarlo, superarlo, igualarlo, pero López Velarde, como decía Citlali, va a permanecer, como te decía, como el gran padre sin hijos. Él sigue irradiando ese influjo poético para la generación de todo México, y bueno, así va a permanecer, yo siento, por mucho tiempo más. Bien. Pues les agradecemos mucho, David, Citlali, por esta charla amena que tuvimos acerca de la literatura zacatecana. Obviamente quedan muchos espacios ahí por llenarse, pero pues esperemos que en otra ocasión tengamos la oportunidad de seguir platicando sobre la literatura zacatecana, para invitar también a Óscar, por ejemplo, un creador que ya ha publicado y que pues, también es de la generación, digámoslo así, ¿no? De ahí de la Escuela de Letras. Y pues les agradecemos muchísimo, y también a ustedes, auditorio, por seguirnos en este espacio de la Jornada Zacatecas TV, y los despedimos y hasta la próxima. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.